Vamos a platicar ahora con el coordinador de proyectos de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo, sobre este anuncio que hizo ayer el presidente López Obrador en su conferencia matutina, en el sentido de que en 15 días máximo estaría anunciando pues ese plan que se quedó ahí pues durmiendo el sueño de los justos desde el año pasado, noviembre del año pasado. Quizás se acuerde usted, un programa que se anunció con mucho bombo y platillo para desarrollar infraestructura energética. El presidente López Obrador, en el contexto de la crisis de la pandemia y como una medida quizás contracíclica para reactivar la economía, pues se saca de la chistera este anuncio, y digo que se saca de la chistera porque nadie de los actores principales que están en ese tema pues tenía claro este anuncio que adelanta López Obrador. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes. Darío, Rogelio, gusto en saludarlos. ¿Qué opinión tienen ahí en el IMCO sobre revivir al muerto? Y digo muerto porque lleva pues durmiendo el sueño de los justos, como decía, hace ya va para el año, ya vamos ni más ni menos que para cumplir el año de que se iba a anunciar ese programa de proyectos energéticos. Pues 10 meses. Mira, Darío, hasta donde sabemos, se trata de un plan de infraestructura para la reactivación económica, ¿no? Que incluye inversión en el sector energético. En sí mismo no es un plan para el sector energético, pero aparentemente incluirá hasta algunos proyectos de energía que quedaron en el tintero, como bien dices, en el acuerdo del año pasado. Recordemos que el 26 de noviembre del año pasado se presentó en Palacio un plan que se llamó en su momento el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Y era una lista de 147 proyectos que representaban más o menos una inversión privada total de 859,000 millones de pesos, o lo que en su momento eran 42,000 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. En ese momento, como bien dices, quedó pendiente el componente de inversión en infraestructura del sector energético, que se fue posponiendo. Lo último que se anunció fue que se iba a presentar en algún momento de febrero, no se presentó, y después viene la pandemia y eso nos llevó hasta agosto, ahora que ayer el presidente, creó la expectativa del anuncio, ¿no? Que anunció que en un plazo de 15 días podría quedar listo. Aquel plan incluía carreteras, ferrocarriles, trenes, por ejemplo, la terminación del tren interurbano México-Toluca, la expansión, del tren suburbano Cuautitlán-Huehuetonka, puertos, modernizaciones en progreso, en Dos Bocas, en Lázaro Cárdenas, ampliaciones de aeropuertos, y tenía algunos proyectos en infraestructura energética que tenía que ver también con las modernizaciones de puertos, pero nunca se presentó nada de energía, ¿no? De lo que trascendió en su momento, se hablaba de establecer claras las reglas para la participación del sector privado, que esto incluía energías limpias, incluía infraestructura, incluía almacenaje, incluía gasoductos. Ahora, tenemos poca información de qué es lo que se va a presentar estos días, pero una de las claves del éxito de este plan estará en la capacidad que tenga de transmitir certidumbre a la inversión, en la capacidad del gobierno de mandar un mensaje de compromiso con el Estado de Derecho, de respeto a los contratos, y ese va a ser la gran prueba de este gobierno y de las autoridades del sector energético, y es lo que en el fondo va a definir el éxito o fracaso de este proyecto. Sí. Óscar, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Óscar, con el caso Lozoya se ha buscado satanizar a la reforma energética. ¿Nos podrías comentar pues qué beneficios ha tenido esta reforma estructural y pues qué riesgo hay de que esto se convierta también en una letra muerta? Bueno, la reforma ha traído montos muy significativos de inversión, tanto en las rondas de hidrocarburos en forma de contraprestaciones al Estado mexicano, como en las subastas de largo plazo. Las 3 subastas de largo plazo fueron altamente exitosas en términos de captar inversión y también de atender la demanda creciente del sistema eléctrico mexicano, ¿no? Que la CFE por sí misma no tiene la capacidad, no tiene los recursos financieros para abordar. Ese es el éxito de la reforma. Asegurar
que la demanda del sector energético, tanto en electricidad como en hidrocarburos y gas natural, se va a satisfacer. ¿No? Oscar, hay programas y proyectos específicos muy ambiciosos que formaban parte, o se supone que forman parte de ese listado de 140 aproximadamente iniciativas de inversión, pero pues uno se queda ahora sí que con el mal sabor de boca de los propios anuncios y posicionamientos que hace el propio presidente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los proyectos más ambiciosos es justamente esa planta de fertilizantes que un grupo mexicano en sociedad con otro alemán quieren desarrollar en la zona de Topolobampo, en el estado de Sinaloa, y que el propio presidente, pues ya de alguna manera limitó con el anuncio de someterlo a una consulta popular. Estos ejercicios de las consultas, que son muy cuestionados por los inversionistas, no se pueden constituir en un freno o en un, digamos, autosabotaje del propio gobierno para implementar eso que quieren, que es una confianza de los inversionistas y una reactivación económica. Mira, Darío, ese es el gran reto del gobierno. Ese es la gran prueba de fuego que van a tener que superar, que es darle certidumbre a las inversiones. ¿Qué pueden hacer para mandar mensajes de certidumbre en el Estado de Derecho, en el respeto de contratos? Bueno, pueden reactivar algún tipo de rondas de hidrocarburos, pueden reactivar las subastas eléctricas de largo plazo, reafirmar el compromiso con los órganos reguladores independientes del sector. Es un tipo de mensajes que pueden fortalecer este anuncio, porque bien dices, estos mensajes contradictorios impactan la inversión, impactan la confianza de los inversionistas y en el fondo pueden mermar el éxito del plan que pretenden presentar en las siguientes 2 semanas. Exactamente. Oscar, de todos es conocido que hay un deterioro importante en las finanzas de Pemex. ¿Qué riesgo significa esto para todo el sector energético? Bueno, el riesgo de Pemex es no enfocar sus inversiones hacia lo más rentable. El mandato de la ley de Pemex es enfocarse en la rentabilidad y eso es lo que tendría que estar haciendo. En la medida que Pemex se enfoque en lo que es bueno, en donde produce dinero, en exploración y producción de aguas someras, por ejemplo, y se aleje de las industrias, de los sectores donde pierde dinero, esa va a ser la medida para que Pemex pueda poco a poco sanear sus finanzas. En la medida que no hagan eso, por supuesto que el riesgo financiero de Pemex se incrementará, como vimos en la última presentación de los estados financieros al segundo trimestre de 2020 de Pemex. Sin embargo, sí. Adelante. Iba a preguntar si es posible que, mencionabas hace un momento, las rondas petroleras se pudieran reactivar, porque es otro de los, digamos, pues iniciativas o proyectos que están severamente satanizados por este gobierno y son justamente pues de esos proyectos que son los que más llaman la atención a los inversionistas. Bueno, si le hacemos caso si leemos a la letra el memorándum del presidente que envió a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el pasado 22 de julio, se antoja improbable que uno de los 17 puntos era precisamente no llevar a cabo más rondas de hidrocarburos ni organizar más subastas de largo plazo del sector eléctrico. Sin embargo, es algo que ese es el tipo de mensajes contundentes que necesita mandar este gobierno para atraer inversión al sector energía. Exactamente, como tú dices, mensajes contradictorios y inversiones que pues no están bien dirigidas, como en el caso de Pemex con ir hacia los refinados. Bueno, eso dependerá de... El proyecto de infraestructura en refinación de Pemex dependerá de su capacidad de encontrar un esquema financiero para volverse rentable. Recordemos que la refinación es un negocio de márgenes muy pequeños. En los últimos 10 años, Pemex ha tenido más o menos un margen de refinación de $1.9 por barril, lo cual es muy reducido y obliga a ser altamente eficiente la operación de refinación.
por lo cual Pemex tiene el gran reto de que si quiere apostarle a la refinación, tiene que replantear todo el esquema financiero bajo el cual operan las refinerías y bajo el cual operará Dos Bocas. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Óscar Ocampo, coordinador de proyectos de energía del IMCO. Que tengas una excelente tarde. Darío, Rogelio, igualmente, gusto en saludarlos.